En Nuncios Online recorremos los más valiosos archivos para rescatar las voces que nos dejan mensajes de sabiduría. Archivo de sabias palabras. Un banco virtual que te trae las más interesantes disertaciones, valiosos reportajes, sabios audiolibros y discursos inolvidables. Archivo de sabias palabras. Lo que te perdiste o lo que crees volver a escuchar. Archivo de sabias palabras. En esta edición de Archivos vamos a recordar un reportaje muy interesante. En la versión del programa de reportajes ¿Qué fue de tu vida?, emitida en este caso en la televisión pública y conducida por el reconocido historiador y escritor Felipe Piña. El fragmento que hemos seleccionado es una charla muy interesante que tuvo con el ídolo del rock argentino, Charly García. Muy distendido y enfocado en sus recuerdos, con la excelente guía de Piña, Charly repasa sus inicios en la música y habla sobre el niño prodigio y el comienzo de Sui Generis. Charly García, parte 1. ¿El primer sonido que recordás fue una cajita de música, puede ser? ¿Con Torna Sorrento o algo así? Sí, eso es verdad. ¿Cómo era eso? Una cajita con forma de piano, de nácar, que se levantaba la tapa y se ponía una bailarina y tocaba esa melodía. Y con esa melodía se dieron cuenta mis padres y amigos que podía reproducir lo que escuchaba. Entonces empezaron todos a silbar y yo podía tocar. Esto era a los 4 años. Impresionante. Inmediatamente me pusieron una profesora y ella también se encariñó mucho conmigo y bueno, empecé a estudiar y a dar conciertos en el conservatorio. En el Tibó, ¿no? En el Tibó Piazzini. Tibó Piazzini. Y ahí estaba la profesora Julieta Sandoval. ¿Cómo sabés, sí, pero yo no iba al conservatorio, ella venía a mi casa. ¿Venía a tu casa? Venía a mi casa. ¿Y qué tal era esta profesora? Era muy buena conmigo, muy exigente y un poco demasiado mística católica. Y a veces me leía biografías de los grandes músicos y el mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento. Mirá. Y entonces yo hacía cosas raras, ¿viste? Como lastimarme un poco. ¿Sí? Y porque, ¿entendés? Había que sublimar, digo. Sí, para tocar mejor y antes de los conciertos en el camarín ellos tenían un rosario y qué sé yo. Cuando llegué a una edad me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles. Claro, como religión. Sí, como una religión, pero una religión donde se podía componer, porque la música clásica, los grandes compositores ya murieron. Claro. Eso es un poco la regla, ¿no? Entonces, ser intérprete nada más me empezó a aburrir. Y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata, claro, y millones de chicas aullaban por ellos, dije, bueno, mejor esto. ¿Cómo es la anécdota con Falú, con la quinta cuerda de la guitarra de Falú cuando tenías 9 años? ¿Cómo es eso? Eras la quinta. La quinta. ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, mi mamá era productora de televisión, tenía 2 programas, uno se llamaba 7 notas para el tango, el otro se llamaba Folclorísimo. Y mi casa era punto de reunión de los folcloristas y los tangueros. Venía Delío, venía Salgán, Mercedes, venía Falú. Y un día Falú empezó a cantar un tema y yo le dije, está desafinado. ¿Qué cuerda? Me dice. El sí. Y lo comprobó y me dijo, sí, vos tenés oído absoluto. Entonces me transformé en el... Niño oído absoluto. ¿Eh? En el niño oído absoluto. Claro, me ponían
pañuelos para que lo vea, y ya no era una nota, hacían acordes complejos, y yo decía, es do, fa, la, do, re, así. Y Falú tuvo la deferencia de cuando tocamos por primera vez en televisión, era un grupo grande, era Sui Generis, se llamaba. Y lo despertamos de su siesta, con mi mamá, por supuesto, y fue al canal. Y fue mi padrino artístico, o sea que mi padrino artístico es Falú. ¿Y cómo lo conoces a Nito? ¿Cómo se da la relación con Nito? Mira, Nito tenía un grupo del que era cantante, que se llamaba The Century Indignation. Y eran mejores que nosotros vocalmente, pero nosotros, digo, estamos en divisiones separadas, aunque en el mismo turno. Claro. Y un día decidimos fusionarnos. Nito se pasó a este bando y bueno, y después cuando se fueron todos los demás quedó Nito. Y ahí vino el éxito. ¿Cómo? Con Vida, ¿no? Con Vida, sí. ¿Cómo fue el peregrinaje para conseguir grabar el disco? No fue fácil, ¿no? No, no fue nada fácil porque íbamos a la grabadora recomendado por mi mamá. Claro. Y unos me dijeron en la Columbia que la música era como lata de garbanzo y que no importaba que fuera buena o mala, sino que se vendiera. Después otros estaban leyendo la Billboard, ¿no? Y les cantábamos con la guitarrita. Entonces nos dijo, bueno, el tema está bien, pero del otro lado tiene que ir un tema mío, que se llama Y Péguele Fuerte. Después fuimos a otra oficina donde había un tipo que no era de la grabadora, y nos hizo todo, la Miss NSN, nos hizo cantar, llamaba a la secretaria de otras oficinas. Y al día siguiente volvimos y resulta que no trabajaba ahí. O sea, era un turro que se hizo pasar por después otro. Otro tenía un contrato que teníamos que limpiar en la oficina. Pero cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond, y cantamos 3 canciones y Billy Bond dijo, contratalos. Qué tipo interesante, Jorge Álvarez, ¿no? Jorge Álvarez, mira, era un tipo muy inteligente. Publicaba Mafalda, ¿te acordás? Sí, claro. Y tenía mucho dominio de la dialéctica marxista, y además tenía una peculiaridad. Te pagaba menos, pero te hacía sentir culpable a vos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era eso? Y no sé, porque la dialéctica que tenía, que te envolvía. Era como socio, digamos, como si fueras un socio. Claro, y bueno. Pero a mí me parece que fue el mejor productor que tuvo, porque productor quiere decir alguien que produce. Y en esa época no había rock, no había nada. Te estoy hablando antes de Almendra. Totalmente. Y él empezó a hacer recitales y creó la necesidad de un público para eso. Y no sé, tenía Nacha Guevara, Almendra estaba en otro, Amanal, y realmente era muy osado. Claro. Y le salían bien las cosas, algunas le salían mal, pero después, hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía él. Esto fue Archivo de Sabias Palabras.